Bienvenido a este nuevo capítulo de Yoga desde adentro. Hoy vamos a viajar juntos hacia el origen del yoga, ese punto antiguo, sagrado donde todo comenzó. Porque cuando uno conoce la historia del yoga, empieza a entender que lo que hoy hacemos sobre el mat, esas posturas, la respiración, la quietud, son apenas una puerta, es la puntita del iceberg hacia algo mucho más profundo. El yoga no nació como una gimnasia ni como una disciplina física. Nació como un camino de unión con lo divino, con lo consciente, con lo eterno, con el alma. Las primeras huellas del yoga aparecen hace más de 5.000 años en la antigua civilización del Valle del Indo, lo que hoy sería parte de la India y Pakistán. Allí se encontraron sellos, figuras y escrituras que mostraban a personas sentadas en postura de meditación. Ya en ese entonces los sabios intuían que dentro del ser humano existía algo más grande, más sagrado. Y el yoga era justamente eso, una forma de recordar lo que somos. No se practica para tener un cuerpo fuerte o flexible o más bonito, sino para liberar la mente, purificar el alma y conectarse con Dios, con lo infinito. El primer texto donde aparece la palabra yoga es el Rig Veda, uno de los libros más antiguos de la humanidad, escrito alrededor del año 1500 a.C. Los Vedas eran himnos sagrados transmitidos de generación en generación que hablaban de la vida, del alma y del universo. Ahí el yoga era una práctica devocional, una manera de vivir en armonía con la naturaleza, con los ciclos y el orden divino del cosmos. Después, entre el año 500 y el 500 a.C. y el 200 después de Cristo, aparecen los Upanishads. Son textos que profundizan en el conocimiento interior. Traen una enseñanza esencial, que la verdad no se encuentra afuera, sino adentro de cada uno. El alma individual, el Atman, y el alma universal, Brahman, Brahma, son una sola cosa. Y el propósito de la práctica espiritual es reconocer esa unión. Más tarde surge un texto bellísimo y fundamental que es el Bhagavad Gita, un poema espiritual. El Gita nos enseña que el yoga es acción consciente, que uno puede vivir en el mundo, tener responsabilidades, emociones, vínculos, trabajo, y aún así actuar con presencia, entrega y devoción. Nos muestra que el yoga no está separado de la vida, sino que la atraviesa. El Gita habla de distintos caminos del yoga. Habla del Karma Yoga, que es el camino del servicio y la acción desinteresada, del Bhakti Yoga, que es el camino de la devoción y el amor, del Jnana Yoga, que es el camino del conocimiento, del Raja Yoga, que es el camino de la meditación y la mente. Cada uno de estos caminos ofrece una manera distinta de llegar al mismo punto, la unión con el ser. Y después, alrededor del siglo II a.C., aparece Patanjali, quien recopila y organiza toda esta sabiduría en su obra, los Yoga Sutras de Patanjali. Ahí se describe el yoga como un método claro y ordenado. Patanjali presenta los 8 pasos del yoga, conocidos como Ashtanga Yoga. El primero es el Yama, que son las reglas éticas como la no violencia y la veracidad. El segundo es Niyama, que son las disciplinas personales como la pureza y el contentamiento. Las asanas, que es la postura, la estabilidad del cuerpo. Luego está el pranayama, que es el control del aliento y la energía vital. El pratyahara, que es la interiorización de los sentidos. El dharana, que es la concentración. Dhyana, la meditación. Y samadhi, que es la unión total, el estado de iluminación. Lo hermoso es entender que el asana, la postura física, era apenas una pequeña parte del camino. El yoga completo es una ciencia del alma, una práctica para silenciar la mente y abrir el corazón. Con el tiempo, estas enseñanzas fueron transmitidas de maestro a discípulo, de generación en generación, fueron incluso escondidas y practicadas por personas de castas altas. Durante siglos fue algo íntimo, reservado, era un conocimiento sagrado que no lo tenía cualquiera. Recién en el siglo XIX empieza a abrirse al mundo occidental.
Maestros como Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda, Sri Krishnamacharya y otros sabios viajaron fuera de la India para compartir este conocimiento ancestral. Ellos plantaron las primeras semillas del yoga moderno. De Krishnamacharya, por ejemplo, nacieron varias ramas del yoga que hoy conocemos. Uno de sus discípulos, Patabi Jois, desarrolló la Ashtanga Yoga, que es una práctica muy intensa y dinámica, y la creó de esta manera porque él tenía un cuerpo muy fuerte, con una gran capacidad física, y por eso la viene a transmitir así. No es que sea la más pura ni la impura, simplemente se transmitió de esa manera por la impronta, por el carácter de Joyce. Otro de sus discípulos fue B.K. Iyengar, que él tenía muchos problemas de salud, entonces se ocupó de adaptar las posturas con soportes y variantes para que todos pudieran practicarlas, sobre todo él, y eso fue lo que después él impartió, y tampoco significa que es más pura que la otra, sino que es una forma con la impronta de la personalidad y los requerimientos de ese momento de Iyengar. Y también, por ejemplo, está Indra Devi, que es una de las primeras mujeres occidentales en enseñar yoga, y llevó la práctica a Hollywood y la presentó de una forma más suave, accesible, amorosa. Entonces, si una vez te preguntas por qué hay tantos estilos diferentes de yoga, la respuesta es hermosa, porque cada maestro enseñó de su propia experiencia, de su propio cuerpo, de su propia historia. Y eso permitió que el yoga llegue a todo tipo de personas. Algunas lo viven desde la quietud y la meditación, otros desde el movimiento, otros desde el canto o la devoción, pero el corazón del yoga sigue siendo el mismo, la unión. El yoga no es un deporte, y más allá que físicamente, obvio que te va a aportar infinitos beneficios, pero nunca fue un deporte, sino que es una práctica pura y exclusivamente espiritual, que con el paso del tiempo se expresó también a través del cuerpo, pero siempre con el mismo propósito: purificar la mente, expandir la conciencia y conectar con lo sagrado. Lo más hermoso de todo es que después de tantos siglos, el yoga sigue vivo, sigue transformando vidas, sigue recordándonos que no somos solo un cuerpo, ni solo una mente, sino que también somos alma, somos energía, somos silencio. Así que cada vez que te sientes a meditar, cada vez que respires con intención, estás repitiendo un gesto que millones de seres humanos hicieron antes que vos. Un gesto que une generaciones, culturas y tiempos. Y eso es lo que hace el yoga. Eso es lo que hace que el yoga sea eterno, que no pertenece a una religión, ni a un país, ni a una sola persona. El yoga es de todos, es un lenguaje universal que nos recuerda quiénes somos en realidad. Así que esto fue una breve, súper breve, hiper breve reseña de la historia del yoga. Si quieres seguir profundizando, te dejo acá la clase práctica completa de este capítulo, donde vamos a explorar una práctica tradicional de Hatha Yoga. El yoga no termina cuando apagamos la cámara ni cuando se termina la clase, sino que empieza cuando te escuchas, cuando respirás, cuando recordás que dentro tuyo hay un templo. Gracias por estar del otro lado, gracias por seguir este camino, y que el yoga, como siempre, nos siga recordando que volver a uno mismo es volver a casa. Nos vemos la próxima. Namaste. Y no olvides suscribirte, comentarme qué te pareció este capítulo. Hasta la próxima.